ahí apresan a un profesor por embarazar y obligar a estudiantes a abortar. Todavía no se sabe qué ha pasado, pero ya ese profesor tiene sobre su espalda una mancha que no se la borra nadie. Los medios de comunicación tienen una semana presentándolo, que además por la facha, yo no sé cómo ese tipo puede ser profesor. Por la foto, miren los cabellos, yo no entiendo cómo es. Sin que me digan, o que sí me digan si quieren, que hay discriminación en lo que digo. Sí la hay. Pero yo creo que tiene que haber un comportamiento y un tipo de presencia que a un profesor inspire respeto. Pero aparte de eso, Jairo Maciel Ramos Taveras, sin que uno sepa lo que pasó, ya tiene una semana los medios de comunicación dándole en la madre, sin saber si lo que dijo esa muchachita es cierto o no. ¿Entiendes? Entonces nos quejamos demasiado cuando se filtró el nombre de un funcionario o se filtró el nombre del hermano de Danilo, pero nadie dice nada con esos nombres de esas personas, como ese joven, por ejemplo, que pues probablemente tenga madre, padre, hermano o hijos. Y lo que se destaca es eso, su fea presencia con ese peludo, y se destaca además que él tiene la niña desde los 13 años. Está teniendo una relación como dicen ustedes los tigres ahora, dándole los 13 años. ¿Qué tú crees? No conocí ese término, pero teniendo una relación con ella. Bueno, yo en este caso, Adolfo, prefiero que él dure su par de días preso hasta que termine la investigación. Porque aquí hay un caso. Yo no he dicho que aberrante, no me he referido en ningún momento a su prisión. Contenido, no. Yo me refiero a la exposición. A que está expuesto desde hace más de una semana y sometido a la justicia. Mientras esté sometido a la justicia y su prisión esté sustentada en lo que mandan los procedimientos. Y ahí... No es que fue apresado ahora, pero tiene una semana en los medios. Mira lo que dice. Fue apresado y sometido a la justicia ahora, ¿entiendes? Un profesor de matemáticas acusado de violar, embarazar y obligar a abortar a una alumna de 16 años de la escuela primaria Hermanos Paquito en la comunidad Villacero, en Higüey, provincia de la Altagracia. El profesor Jairo Maciel Ramos Taveras fue apresado luego de que la joven estudiante presentara la denuncia ante el Ministerio Público. Está detenido en la cárcel pública de Higüey. Él no está detenido, él está apresado. Tiene mucho más de 48 horas. ¿Entiendes? Sin que se le haya levantado cargos ni se le haya conocido medida de coerción. ¿Conocen quienes tienen este caso en su mano cuál es el procedimiento correcto para enmarcarlo en la ley? Claro que lo conocen. Pero aquí una cosa tiene que ver con la ley y otras cosas no. Si hubiese sido un pudiente, buscan todos los pruritos para enmarcar ese apresamiento dentro de lo que dice la ley. Pero así son ustedes. Los actores del Poder Judicial. Los actores del Poder Judicial, los actores de la sociedad, de lo que tú quieras. Mientras tanto, yo comparto que se mantenga preso hasta que se aclare la situación. Exacto. Porque es uno de los crímenes más aberrantes. Cuando hablamos de la prisión de los hermanos de Danilo, tú te envalentonaste. Lo mencionaron sin saber siquiera. Mencionan el nombre del hermano. No, pero los hermanos de Danilo no han violado a una niña. Si violan a una niña, tú puedes estar seguro que yo tengo la misma posición. Pues entonces, como tú vas a ser legislador... Están siendo acusados por ahora de temas más mediáticamente politizados ahí son mediáticos. Que probables. ¿No? Exacto. Y lean el informe de participación ciudadana de hoy. Te estoy hablando de eso, te quiero hablar, porque tampoco lo que diga participación ciudadana es palabra de Dios. Pero ha dicho algo que podríamos comentar. Lamenta que todos los casos de esa naturaleza, los casos de corrupción se refiere, avanzan muy lentamente y en muchos sin que se haya logrado una sola sentencia en prima fase, en primera instancia. No puede lamentarse tanto participación porque todos los casos, absolutamente todos, todavía están enmarcados
en el tiempo que dicta la ley. No hay ninguno que esté fuera del alcance de la ley. Consecuentemente, digamos que ellos piden, solicitan o llaman la atención respecto de que, bueno, vamos a agilizar. Hay que agilizar, ¿tú entiendes? Pero no pueden lamentar. Lo que yo quisiera ver a participación ciudadana, más allá de lamentar, proponer, por ejemplo, qué hacer, que ellos proponen de manera taxativa para que reduzcamos esa mora judicial, para que los casos no se retrasen tanto, para que los reenvíos no sean tan frecuentes, para que haya un castigo en la deslealtad procesal. Esas son cosas en las que participación puede ayudar mucho, fijando de manera concreta posiciones, llevándolas al Congreso o buscando quien somete un anteproyecto de ley para que reduzcamos eso que ellos dicen que les preocupa ahora, porque eso no se corrige hablando en los medios de comunicación. ¿Qué tú crees? Mira, en el caso Antipulpo, que se inició en diciembre del 2020, 8 de diciembre de 2020, o el caso de los generales, el G5 Coral y Coral 5G, que se inició en diciembre del 2021. El caso de, ¿cuál es el otro caso? Ellos hicieron un análisis de todos. El caso de Medusa, que se inició el 14 de julio del año 2021. También el caso Calamar, que se inició el 26 de abril del año 2023, en abril del 2023, y otra parte se apresó en el 2024. La verdad que son casos extremadamente complejos, que no sé cómo le van a leer. También ellos incluyen el caso Camaleón y otros más, pero esos tres que son los de corrupción de la pasada administración, G5 y Coral 5G, el tema de Antipulpo, el tema Calamar y el otro. Esos casos con una multiplicidad de imputados, realmente le deja al sistema una experiencia sobre la cual hay que reflexionar. Tú, esa reflexión que haces tú sin ser un abogado, pudo haberla plasmado en su documento de participación ciudadana, decir que una de las razones por la que hay una ralentización, digamos, ¿no?, por llamarle de alguna forma, o por la que los procesos van lentos, es por la multiplicidad de actores. ¿Entiendes? Un caso, por ejemplo. Eso tiene que ponerlo participación. Por eso es que te digo que para ser honestos y justos, tú tienes que poner todas las aristas. No sencillamente decir que te preocupa. Teme que periman los casos de corrupción. Tú puedes temer, pero puedes también ayudar a tener soluciones. ¿Por qué? Dice, por ejemplo, la misma participación, como se desprende de la información que exponemos a continuación, todos los casos de corrupción administrativa en la justicia avanzan muy lentamente. Algunos ya pasaron o en este año cumplen 4 años sin que hayan logrado una sola sentencia en primera instancia. Esto nos lleva a afirmar que la mora judicial en temas de corrupción administrativa sigue siendo extremadamente alta. La mora judicial es extremadamente alta en todos los casos. Y hay otros casos que no es de corrupción administrativa en la que es mucho más alta. O sea, tenemos que preocuparnos. Pero tienen que entender, como tú dijiste, que es un caso complejo, porque hay casos complejos y casos muy complejos. Por la multiplicidad de actores y por la cantidad de tipos penales, esto es un caso muy complejo. Muy complejo. Pero además involucra algo esencial. En estos casos involucran unos 56,000 millones de pesos que son del erario, que son del pueblo dominicano. Entonces hay que hacer, como dice la frase, vísteme despacio porque llevo prisa. Yo me había convencido aquí, en la discusión, en este plató de la expresión de la tarde, de que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia 0740 del 24, había cambiado el concepto de los tiempos, que como tú dices, no es aritméticamente sumar 2 más 2 más 1 son 3,
No, 5. Sí. 2 más 2 y 1 son 5. No. Es lo que tú has planteado. Sin embargo, Participación Ciudadana dice que hay un error interpretativo de la sentencia y que no es como se le ha comunicado a la gente. ¿Y cómo es? Y que el tribunal no varió el concepto de la ley. Que ¿Pero en qué los caso, plazos, ¿de qué ley estás hablando? Los plazos para perimir los sí. O sea, Participación Ciudadana dice, por ejemplo, al traer de nuevo el tema, pues se ha informado erróneamente que el Tribunal Constitucional ha cambiado su criterio respecto a través de la sentencia mencionada, cuando lo que ha hecho es confirmar su precedente al respecto. Sí, y reconfirmar que esas decisiones, como hemos dicho aquí muchísimas veces, no son absolutas y que el cumplimiento de los plazos depende de otras cosas, que una vez vencido el plazo, lo que hay que tomar en cuenta, lo dice no solamente el Tribunal Constitucional, sino tratadistas internacionales, que lo más importante para el vencimiento de plazo, cuando todavía se sigue el proceso, es tener en cuenta si se han hecho las debidas diligencias. O sea, si no ha habido negligencia en el accionar del Ministerio Público o de los jueces, ¿tú entiendes? Si se ha hecho todo, no significa que mañana venció el plazo y bueno, se cayó el juicio porque se venció el plazo. Así no es. No, hay que demostrar, como tú muy bien planteas, que se hicieron todas las diligencias dentro de los plazos correspondientes para la agilización. Y explicar, como se estila hoy en día en cualquier sentencia, de manera motivada, el porqué. Una vez usted pueda convencer que las motivaciones suyas son suficientes, pues entonces eso obvia el que haya que cumplir stricto sensu el plazo permitido. O sea, que vamos bien. No os desesperéis, como decía un procurador amigo y hermano tuyo. Sí, pero lo que yo no entiendo es si ese plazo de 4 años y 6 meses, que son 54 meses que creo que contempla el tema, implica el proceso desde su inicio hasta su etapa final si es casado, ¿verdad? O es solamente su conocimiento hasta la sentencia en primera instancia. Hasta la sentencia, porque después... En primera instancia. Sí, porque después de ahí inician otro tipo de procesos. Porque tú tienes derecho a recurrir. Pues si se vence el plazo sería como que se venciera tu derecho a recurrir. O sea, son cosas diferentes. ¿Te entiendes? Se venció el plazo, ya. ¿No puede recurrir? Claro que no, así no es. Así no es. Así no es. Participación Ciudadana, yo te voy a compartir el texto que analiza de otra sentencia y de la T803 de 2012 y concluye diciendo... Te ha gustado el derecho, te veo últimamente involucrado. Es que es adictivo el derecho, sobre todo en materia constitucional. Sí, claro. Tú te sientas... Acuérdate que yo fui Yo me siento, yo me paso 4 horas como si nada. Acuérdate que yo fui constituyente y me enamoré de algunas cosas. Por ejemplo, yo, cuando tú hablas de derecho administrativo, te escucho para aprender. ¿Por qué? Porque de las cosas que yo me quedé convencido, que el gran aporte, el único aporte importante, trascendente, de Leonel Fernández en la reforma constitucional del 2010 fue la vaina del derecho el derecho administrativo y los habeas corpus y el habeas data. Y pero eso no son improntas de Leonel. Porque todo lo demás es PRD. No. Lo que pasa es que el PRD no sabe ni defender lo que pare. No es PRD. Óyeme, yo estaba ahí, esa modificación constitucional del 2010, esa constitución, lo único que hizo... Y Miguel no ha sabido defender. Lo único que hizo fue ponernos a nosotros en materia constitucional a la altura de los demás países del área, que estábamos muy atrasados. Pero esa constitución, tú analizas, por ejemplo, la de España, que es del año 1978, analizas la de Colombia, que es un poco después, y todas nuestras constituciones dicen exactamente lo mismo. Hay una corriente internacionalista en materia constitucional que obligó a que nosotros tengamos el upgrade. So pena de que muchos acuerdos internacionales, muchos préstamos incluso, eran supeditados a que nosotros tengamos que... A los que nos hemos adherido.
confirmado por el Congreso Perfecto. Nacional también. Eso es igual que el Código Procesal Penal que tuvimos desde esa época. No es una impronta nuestra como algunos se la quieren atribuir. Es un Código Procesal Penal latinoamericanista, es el mismo en todos los países. Por eso es que tú ves que para nosotros es un grave error. ¿Por qué? Porque no es posible que usted tenga para todos los países el mismo código y la misma tipo de constitución, porque se supone que cada país tiene su propia idiosincrasia. Hay cosas que se pueden cumplir en España que aquí no. Por ejemplo, que es un tema que nosotros discutimos diario, la aplicación de las medidas de coerción, que son 7, pero son 7 aquí y acullá, 7 en España, 7 en Estados Unidos, 7 donde usted vaya, entre ellas la prisión preventiva, ¿entiende? Correcto. Pero ¿qué pasa? A lo mejor nosotros no estábamos como país preparados para que sean 7. Entre esas medidas está el localizador, que es un equipo electrónico que te ponen en el tobillo para saber dónde estás. El grillete. Nosotros probamos eso sin que tengamos condiciones materiales para eso. Entre esas medidas está la prisión domiciliaria. Aquí el Ministerio Público no tiene personal suficiente como para que se dé el seguimiento adecuado a alguien que tenga prisión domiciliaria. Yo he visto, y lo he dicho por aquí, gente que tiene puesta como medida de coerción un localizador y prisión domiciliaria. Lo he visto en el Supermercado Nacional. Yo lo he visto. Entonces, ¿cómo es eso? No, y están fuera del alcance del localizador. Yo tengo un amigo que está involucrado en el caso de los 3 brazos. ¿De los 3 brazos? Sí. Los 3 ojos, ¿cómo es? 3 brazos. Hay 3 brazos y 3 ojos. No, pero el caso judicializado es 3 brazos. Ah, ok. Que en un regocijo, en una actividad festiva de regocijo, él estaba conmigo y me enseñó a tomar whisky con agua de coco. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Él andaba con un grillete. Él no debía estar ahí. No, ¿y por qué no? No, porque se supone que tú tienes un radio bueno, limitado. Pero a lo mejor de él tiene estaba dentro del radio de acción. Bueno, estábamos en una cabaña, en una villa en Jarabacoa. Bueno, pero depende de cuál es. ¿Y él dónde vivía? Él aquí en la capital. Ah, ok, está bien. Ahí hay una presunta violación. Porque todo depende de cuál es el radio de acción. Como tú dices, no se tiene el control de esa tecnología. Es lo que quería especificar porque lo viví. Y la verdad que yo me di cuenta, pero tú andas todavía con la vaina esta. Con su vaina ahí. Ahí en el pie. Digo, y a veces andan con eso y con un guardia protegiéndolo, cuidándolo. Pero no tiene sentido. Okay. No tiene sentido. Entonces, pero ¿qué pasó? Lo que creo que hay un mal manejo es en la empresa que aplica la tecnología. Porque hoy día es fácil tenerlo pero óyeme. Esa empresa te pone, por ejemplo, hay un monitor grandísimo como el que tú puedes ver el tránsito y es donde te establece el radio de acción. Pero debe advertir. Una vez tú, es lo que te digo, una vez tú saliste del área de acción que se te estableció, te pita pip, 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 y te dice en la pantalla dónde está la persona. Claro, es el mismo caso con el que se protege a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Pero en qué país es ese? Aquí hay dispositivos para que el hombre se mantenga a distancia. A la distancia ¿Cuál establecida. ¿Cuál es ese dispositivo? ¿El mismo? Dime Sí, claro. El amigo tuyo. Pero él lo tenía como medida de coerción, no como una protección. No, él lo tenía como medida de coerción. Exactamente, porque aquí no hay condiciones económicas, materiales para ese tipo de cosas. Pero que no es tan caro eso ya hoy. Ok, ya ese es otro tema. Hoy día esa tecnología, pero señores, no acabamos de ver eso no se materializó lo que hizo Elon Musk en la gestión de un procurador amigo tuyo, porque no llegaron a acuerdo. ¿Tú sabes en torno a qué? En torno a cuánto hay para mí. No relaja. Vino una compañía internacional con todas las condiciones, con todo, iba a implementar todo. Pero entonces no hubo trato. ¿Por qué? Porque desde la gestión de ese señor procurador se transaron. ¿Y cuánto hay para mí? Ok, perfecto, está maravilloso. Él hizo, y te lo digo porque a mí me buscaron en ese entonces para que yo prepare un folleto explicativo de los alcances de esa, ¿entiendes? Y lo tengo todavía conservado en mi casa. Y para que trabaje la parte comunicacional con esa empresa. O sea, ahí pude conocer todo, ¿tú entiendes?
todo lo que tiene que ver con eso. De hecho, tengo todavía folletos. Entonces quedó trunco el... Ok, muy bien. Ellos buscamos una cita con la Procuraduría de entonces y perfecto, se logró, llevaron su equipo, llegaron toda su vaina. Perfecto, wow, qué chulo, qué maravilloso. Ok, vamos ahora. ¿Y qué hay para mí? ¿Qué tenemos entonces? O ya, tú vienes como empresa y yo te voy a dar eso, porque ahí se vio, se pudo, que deja recursos al dueño de la empresa, ¿entiendes? Claro. Pero además se iba a masificar ese tipo de actividad, porque eso no es tan barato. Tú sabes lo que es eso, tener uno que decir, como lo estoy diciendo yo con dolor de mi alma, que eso se detuvo en mi país porque no hubo un acuerdo respecto a cuánto le iban a dar al desgraciado que estaba detrás de todo eso. Patrón, ese es el diario, el pan nuestro de cada día en la administración pública. Pues y hoy está haciendo mucho más efecto esa inconducta de nuestro cuerpo de funcionarios. Vámonos a pausa con esa versión suya.